cómo escribir pensamientos y flashbacks en narrativa. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Soy Soraya del Ángel, escritora de fantasía y ciencia ficción y también conocida como búho narrativo. Quédate si estás interesado o interesada en aprender mucho más sobre una de estas dos técnicas narrativas, pensamientos y flashbacks. Utilizar estas técnicas es fundamental si quieres evolucionar como escritor. ¿Por qué? Pues porque usarlas bien puede hacerte elevar tu narrativa, tu historia, muchísimo más, pero también puede ser un caos si no estás sabiendo utilizarlas bien. Entonces vamos a ver con este vídeo rápido esas técnicas, trucos para utilizarlas e integrarlas de forma correcta en tu novela, errores muy comunes que he visto y que se suceden por el mundo literario, y algunos tips extras que siempre me gusta ponerte. Vamos a verlo. Si te parece, vamos a empezar por los pensamientos. Los flashbacks los veremos a continuación, pero vamos a centrarnos un poco en los pensamientos, para qué sirven y cómo se utilizan. Los pensamientos son muy útiles pues para dar vida a ese personaje, para que muestres al lector esa complejidad, esas motivaciones que has creado en esa ficha de personajes previa, y que evidentemente todo no lo vas a solucionar con descripciones. Es muy importante saber equilibrar tu novela, tus escritos con este tipo de recursos literarios. Asimismo también les dotamos de contradicciones, porque como seres humanos, bueno, si estás haciendo criaturas, pues probablemente también les hayas dado ese toque de humanoide, humanidad, en la que somos característicos por eso, por esas contradicciones o esas evoluciones que tenemos como personas, ¿no? Nuestros ideales, nuestros pensamientos, nuestra vida evoluciona, cambia, aprendemos. Lo que a lo mejor hace 8 años pensábamos, hoy quizá lo veamos de forma diferente. Pues lo mismo tu personaje. Así que estos pensamientos van a ayudar al lector a interesarse mucho más por ese personaje, a saber mucho más sobre esta identidad que tiene y comprender así esas motivaciones, ese viaje del héroe del que muchas veces te he hablado, y entender qué está pasando en la historia o cómo son sus relaciones y por qué. Yo te voy a enseñar 3 técnicas para introducir esos pensamientos en los textos. Por cierto, este tema va dedicado a Víctor, un usuario, un suscriptor de este canal, que me dio esa idea hace ya un par de semanas, me envió un mensaje y me pareció tan buena idea que, bueno, espero, Víctor, que este vídeo te esté ayudando, te ayude a elaborar esos pensamientos o te saque de dudas, ¿vale? Lo mismo vosotros, tú si estás viéndome desde casa, desde la comodidad del sofá o desde el trabajo, no dudes en decirme si necesitas algún consejo, alguna técnica, o bien por los comentarios de este canal o enviándome un email a info@sorayadelangel.com. Tardo un poquito en contestar porque la verdad es que tengo muchos emails al día, pero prometo hacerlo, prometo contestar. Ya me estoy enrollando otra vez. No sé cómo me aguantas. El primer estilo que te voy a presentar es el estilo directo con cursiva o comillas. Y este es solo para narrativa en tercera persona. Un ejemplo de ello es ¿por qué me pasa esto siempre a mí?, pensó Elena. Esa es la forma correcta de escribir este tipo de pensamientos. ¿Y cuándo se utiliza este tipo de pensamiento? Pues se utiliza normalmente, es muy útil para pensamientos breves, algo muy espontáneo o con una carga emocional importante. Por ejemplo, este ejemplo que te acabo de poner. Es una reflexión súper rápida, pues entonces se utiliza este tipo de recurso. Pero no es el único que hay, como te he dicho, hay 3. Vamos a ver el segundo. El segundo es el estilo libre indirecto. Este mezcla la voz del narrador con la del personaje que estás, pues, en ese momento, en ese diálogo. Y es súper fluido, verás que es un ritmo, la verdad, muy rápido en este tipo de pensamientos. Y lo voy a leer porque lo he escrito por aquí algunos apuntes para que no se me olvide nada. Elena cerró la puerta con fuerza. Siempre era lo mismo, siempre la última en enterarse. Esta técnica mezcla el narrador es realmente quien está profundizando en ese pensamiento. Se mete en la cabeza de Elena y él es el que está narrando ese pensamiento que ella puede tener. Y aporta pues su punto de vista también. Como ves, este tipo de recursos se integra mejor en la narración. Y vamos a ver por último el narrador en primera persona, ese pensamiento que utiliza el narrador en primera persona. Este pensamiento pues evidentemente se diluye en lo que está pensando, ¿no?, el protagonista o el personaje secundario al que tú le estás dando voz en esa escena. Y te leo otro ejemplo. Cerré la puerta, otra vez tarde, otra vez yo. ¿Qué sentido tenía seguir fingiendo? ¿Ves? Es muy sencillo. Cuando tú estás escribiendo, evidentemente, una novela en primera persona, pues puedes estar introduciendo pensamientos en primera persona. No tendría sentido si lo hicieras de otra manera. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que he visto a la hora de introducir pensamientos en una novela? Pues la primera de todas es el abuso de este tipo de pensamientos, el abuso de las cursivas.
No sé tú, pero yo he visto muchas novelas, sobre todo de las que recurren a pensamientos profundos, romance, incluso thriller, también he visto en muchas ocasiones el abuso de estas comillas. Si todo se vuelve comillas, si todo se vuelve pensamiento, pues realmente se hace un poco farragoso de leer, entorpece la lectura y es mejor irlas espaciando o utilizar un buen trozo para explicar lo que tenga que explicar ese personaje en modo flashback, que luego hablaremos de ello. Un error grandísimo es que todos los personajes piensen igual. ¿Cuántas veces, si ya eres seguidor de este canal, si ya me has oído muchas veces hablar de personajes, cuántas veces te digo la importancia de conocer a esos personajes, saber lo que piensan, lo que opinan, porque no es lo mismo lo que opine el personaje Pepito que lo que opine fulanita. Tienes que dotarles de vida y eso pasa por utilizar esos pensamientos también de formas distintas. Y el tercero y más común de los errores es convertir pensamientos en explicaciones que bien podrían ser una descripción. Si tú aprovechas ese pensamiento y me estás narrando, sí, porque mi madre hizo no sé qué, tal, era una tarde de... ¿Tú piensas así? ¿Verdad que no? Pues lo mismo el personaje. El personaje no puede estar recreándose en esos pensamientos tan profundos, concretos. Había un jarrón en tal, era de color verde. No, un pensamiento, como vemos, tiene que ser rápido, tiene que ser fluido para que no entorpezca la lectura. Así que te animo a practicar esos 3 estilos para evitar este tipo de errores, dependiendo del género del narrador que tú hayas hecho en tu novela. Y te voy a mencionar 2 personajes que están muy bien construidos y casi toda la novela se centra en sus pensamientos. Uno es el cuento de la criada. Este pensamiento que nos acompaña durante la novela es sinónimo de resistencia. Si esos pensamientos no existieran en la novela, no entenderíamos por qué la protagonista reacciona de esa manera. Si no has leído la novela, es una grandísima historia. La verdad es que es muy ruda, muy cruel. También tienes la serie de televisión, pero bueno, el libro pues siempre aporta mucho más que las series, pues que tienen que recortar algunas escenas o algunas historias de pensamientos. El libro es muy duro y entiendes muy bien al personaje gracias a estos pensamientos. Como guía para hacerte una idea, la verdad es que está muy bien. Y otra novela que te recomiendo y además profundizar en este tipo de pensamientos es El guardián entre el centeno. Pues el personaje, pues ya ves, nos introduce en su mundo de sátira, de ironía. Claro, sin estos pensamientos no sabemos por qué ese comportamiento, ¿no? Entonces nos ayuda a comprender mucho mejor a ese personaje. Una vez vistos los pensamientos, vamos un momento a acercarnos al mundo de los flashbacks. En un vídeo anterior que te dejo por aquí ya hablé de los flashbacks y cómo utilizarlos de forma correcta. Pero vamos a centrarnos ahora mucho más en estos tips rápidos de cómo hacer flashbacks de forma correcta, algunos errores para que puedan ayudarte en la elaboración y desarrollo de tu novela. Los flashbacks, y es un recurso que a mí particularmente me encanta utilizar, los flashbacks se utilizan para pausar un momento la historia temporalmente y llevarnos al pasado, a cualquier época que haya vivido ese personaje o no, pero que tenga que ver con el argumento o que nos aporte algo muy importante sobre ese personaje o sobre la historia. Es decir, algo del pasado que nos está ofreciendo el escritor tiene o tendrá mucho que ver con el presente, con lo que está leyendo el lector en ese momento. Fíjate si es importante dominar este recurso y usarlo bien. A mí me encanta, es un recurso que utilizo mucho en Los Reinos de Grumnion, mi novela, porque me ayuda a plantar también bastantes huevos de Pascua, que se dice easter eggs, para que el lector pues, pueda ir asociando cosas o diciendo, madre mía, la que se va a liar con esto, ya verás. Pues ese juego de flashbacks va muy bien. Vamos a ver técnicas para ver cómo insertar de forma correcta estos flashbacks. La primera de todas es la más sencilla y es un cambio radical de tiempo verbal. Si tú estás escribiendo en pasado, pues haremos uso del pluscuamperfecto. Te voy a poner un ejemplo porque si eres como yo de mi quinta y hace tanto tiempo que no estás en el colegio que lo mismo se te olvidan estos tiempos verbales. Vamos a verlo. Te lo leo. Recordó aquella mañana en que todo cambió. Había salido temprano, con el sol todavía tímido, y ahí puedes empezar a desarrollar este pequeño flashback pues con este tiempo verbal. ¿Has visto el cambio? Recordó aquella mañana, pasado simple, y había salido temprano, volvemos un poco más hacia atrás, ese pequeño flashback muy sencillo de introducir en la novela, sin comillas, sin ningún tipo de signos de puntuación diferentes, simplemente en la misma historia, pues echas un poquito hacia atrás. Muy sencillo. Vamos a ver la segunda técnica. El uso de transiciones suaves o anclas emocionales, como digo yo. Para esto se utilizan mucho pues objetos, aromas, sobre todo el uso... Aromas es una cosa espectacular. Recuerdos, una carta, una postal, cualquier cosa que el personaje pueda pues echar vista atrás y pensar, darnos a conocer a los lectores algo sobre su pasado. Por ejemplo, te vuelvo a leer.
El perfume le golpeó de pronto, lavanda, como el día en que su madre murió. ¿Veis? Es muy sencillo, es una frase muy corta. Un flashback no tiene por qué ser de 5 páginas. Hay sutilezas. En este caso, pues he utilizado el olor de la lavanda que le hacía recordar pues a su madre fallecida. Y aquí nos deja la información en 2 líneas. Y el tercer uso, que es un uso que yo también hago frecuentemente, es el uso de capítulos o bastantes partes del capítulo enteros. Es súper recomendable si lo que quieres explicar, si este pasado forma parte de una subtrama. La trama principal, pues yo utilizaría más los otros flashbacks o incluso pensamientos que hemos visto antes. Pero si quieres hacer como una explicación o un avance muy potente de una subtrama, mete un flashback de capítulo entero o de mitad de capítulo. Verás que es muy efectivo y te da para explicar muchas cosas. Por ejemplo, en La Casa de los Espíritus o en 100 años de soledad hay capítulos, hay flashbacks que retroceden décadas pues para explicarte lo que pasó en aquel entonces, en aquel lugar, para que entiendas un poco mejor la realidad del momento. Es muy útil. Y ahora vamos a ver esos errores que normalmente suelen parecerse bastante entre ellos, entre los de flashbacks y los de pensamiento. ¡Qué espesa estoy hoy! Por supuesto, volvemos al tema del abuso. Si tú abusas de flashbacks, de pensamientos y de estas historias, es que te vas a sacar al lector de la historia. No le va a dar tiempo a ver la realidad que está pasando, a conocer bien ese mundo, ese world building, que seguro que has estado muchas horas ahí detrás construyéndolo. Entonces, abusar de este tipo de recursos no es nada recomendable. También puedes confundir al lector si no están bien marcados. Evidentemente, pues si estás empezando un flashback de hace 20 años atrás, pues lo lógico es que pusieras hace 20 años, puntos suspensivos, y empieces a narrar un poco esa historia si estamos hablando de un capítulo entero. Y si son otro tipo de flashbacks, pues puedes siempre utilizar hacía 2 semanas, o había hecho esto hace 1 año, o hace 3 años, ¿sabes? Pero enfoca un poco ese contexto, no metas en medio de una escena que estés escribiendo o de un diálogo un flashback, no digas nada. Entonces sí que puede ser perjudicial para tu escritura, sobre todo para esa coherencia. Y el tercero y el peor de todos, porque mira, si está mal construido, al final hay un corrector que te puede decir, mira, esta frase creo que podríamos cambiarla por otra. Pero lo que no se puede corregir es si tú estás metiendo paja, si estás diciendo cosas que no tienen nada que ver con la trama, que solamente es porque, mira, te has inventado tú una historia, la tienes en la cabeza y quieres exponerla sí o sí. Si no aporta nada a la trama, si no aporta nada a los personajes, no la pongas. Esto juega mucho con el ego del escritor, ya te lo digo muchas veces, que nuestro ego hay que vigilarlo, hay que tenerlo con los pies en la tierra, nunca dejar de imaginar y de soñar, eso no, pero siempre con los pies en la tierra, viendo nuestra realidad, nuestro conocimiento y sabiendo quiénes somos. No pierdas nunca el foco de quién eres, no lo pierdas. Con los pensamientos claros y los flashbacks también bastante claro, vamos a ver cómo fusionar ambas cosas, cómo mezclar estos 2 recursos en tu novela. La primera fórmula para mezclar estas 2 técnicas, estos 2 recursos, mejor dicho, es pues la más fácil, de un pensamiento que te lleve a un flashback. Queda muy natural porque tú estás pensando, ay, si hubiera hecho esto, no sé qué, y de repente me los llevas a los lectores a ese momento en el que el personaje está pensando. Explicas la escena, breve o de capítulo, lo que tú quieras, y ahí tienes una forma muy sutil y muy elegante de meter un pensamiento y un flashback. Y te he escrito nada, dos líneas, ¿eh? Y si volvía a pasar, pensó, y entonces recordó la primera vez que ocurrió, y explicas la escena. También es muy común alternar líneas de sucesos del presente con anécdotas del pasado. Por ejemplo, mientras corre por su vida recuerda cómo aprendió a correr con su padre. Entonces pues tiras ahí un poco de nostalgia, ¿no? Es muy sutil, es fácil mezclar las 2 cosas, para que veas, pero recuerda no abusar de ello. Y recuerda esto, grábatelo a fuego, que tanto flashbacks como pensamientos son herramientas para el subtexto. No para que digas lo que ya se está viendo, sino para que digas lo que no se ve. Esto es la clave. Así que como conclusión, entendemos que los pensamientos conectan con el personaje y los flashbacks con su historia. Ese sería el resumen de lo que hemos estado tratando en este vídeo corto. ¿Tú tienes alguna escena que te haya costado escribir con este tipo de recursos, tanto flashback como pensamiento? ¿Alguna vez has pensado en esto, en mezclar las 2 cosas? Déjalo en comentarios. Una vez más, muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hoy no tengo el gorrito. ¿Dónde está?